Industrias Panilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta el cafecito del día, el cafecito del día. Bien, amigos, el cafecito del espacio estelar de hoy en el día lo vamos a compartir con dos especialistas que además son tocayos y amigos. Tenemos desde la izquierda a Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en la República Dominicana. Gracias. E Iván Gatón, experto en relaciones internacionales. Así que ustedes van a escuchar las explicaciones que nos van a dar los dos Iván. Vamos a ver, el presidente Donald Trump tiene, ¿cuántos días son? 2 semanas mañana. Mañana cumple 2 semanas como presidente de los Estados Unidos. En su haber, en ese corto tiempo, tiene conflictos con México. Pero ayer le dio un estrellón al teléfono hablando con el primer ministro de Australia. El presidente francés se refirió a él de una manera tremenda. El secretario general de la ONU le objetó y le criticó su decisión contra los inmigrantes de 7 países. En su propio país hay protestas encendidas en ese sentido. Pero el presidente de la Unión Europea dijo que lo mejor que él hace es retirar esa orden, que es discriminatoria. Hay un informe de la Unión Europea que dice que es la persona con menos capacidad que ha dirigido los Estados Unidos. Es decir, le dijo a la empresa BMW, que es alemana, que si construye carros en México, entonces le va a poner un 35% de impuesto. Es decir, está amenazando a los alemanes también. Esto cambia muchas cosas en el mundo. Parece que el único que está contento es Putin en Rusia, con Donald Trump. Todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar por las consecuencias económicas de América Latina, comenzando por México, a la que le arrancó inversiones de la Ford, inversiones de, no me acuerdo cuál otra fue que también desistió de hacer una fábrica en México. ¿Puede México compensar, acercarse a la Unión Europea, acercarse a China? De hecho, ya los chinos anunciaron que van a poner una fábrica mucho más pequeña que la que iba a poner Ford, ¿verdad? Pero una fábrica china de automóviles. Y están acelerando un acuerdo comercial de México con la Unión Europea. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista económico y comercial estrictamente, México tiene una gran dependencia de los Estados Unidos porque cerca de un 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado de Estados Unidos y solamente un 16% de las exportaciones norteamericanas van a México, es decir, hay una gran desbalance en ese sentido y sin contar las inversiones. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga una gran dependencia económica de México también, porque el tejido económico que se ha ido formando a través de más de 20 años del Telecán, del NAFTA, es muy complejo. Muchos de esos bienes que México envía a Estados Unidos son bienes intermedios, que son materia prima, bienes intermedios para la fabricación de productos norteamericanos que van hacia el exterior. Entonces, cuando Estados Unidos dice, bueno, vamos a hacer el muro y México va a pagar con él. ¿Cómo va a pagar México con él? Bueno, le vamos a poner un 20% a todas las importaciones mexicanas. Primero, eso va en contra de todas las leyes del sistema de comercio internacional que conocemos desde los años 40, cuando se formó el GATT, un sistema de comercio internacional que ha sido promovido, construido y estructurado por los Estados Unidos. Es decir, es el desconocimiento de toda una historia, si se quiere. Y estamos en esto
una aplicación unilateral de aranceles a importaciones de un país específico viola todos los principios de la Organización Mundial de Comercio. El principio de no discriminación, de nación más favorecida, todos los principios en cual se sostiene el esquema de comercio internacional. Pero él abomina de la, entonces, de la Federación Mundial de Comercio. Sí, pero son las reglas. Y sin reglas, pueden ser reglas buenas, malas, pero sin reglas, lo que nos podemos abocar es a una guerra comercial de consecuencias impredecibles. Porque en el momento en que Estados Unidos ponga aranceles de manera unilateral y discriminatorios con países, otros países van a hacer lo mismo con productos norteamericanos. Entonces, a la larga... ¿No estará contando con que no se atreverán? Es que cuando hablamos, por ejemplo, ya en México hay una campaña montada sobre no consumir McDonald's, Burger King, Starbucks, sí, Coca-Cola. Hay una campaña montada como Consuma Mexicano. Y como reacción vemos que... Aunque Coca-Cola se puso una vacuna. Grandes compañías sacó transnacionales. Una publicidad. Pero también sacó Starbucks. Hablando del aprecio por los latinos. La sacó Coca-Cola, la va a sacar Budweiser, la va a sacar Starbucks, porque son transnacionales que tienen mucho que perder. Es decir, no es tan fácil como decir, bueno, sí, vamos a poner aranceles y con eso nos vamos a cobrar. Al final del día, quien va a sufrir también es el consumidor norteamericano, porque los aranceles no lo paga el importador, lo paga el consumidor final. En Yahoo ponen hoy una caricatura donde aparece un narcotraficante mexicano con 2 maletines llenos de dólares que se lo entrega al gringo, ¿no? Y le dice, está bien, aquí está el dinero de hacer el pinche muro. Eso sí, de aquí para adelante le vamos a subir un 20% a la cocaína, a la heroína. Eso es el comercio. Iván Gatón, ¿puede Donald Trump realmente ejecutar todo lo que está pensando hacer en este momento? Ha empezado con unas... gobernando por decreto, sería la traducción al dominicano, ¿no? Ha emitido varias resoluciones, varias órdenes ejecutivas a través de las cuales incluso se está limitando la entrada de personas de países específicos al territorio estadounidense, tengan o no un visado que ha sido autorizado por los consulados estadounidenses en otras partes del mundo. Incluso la gente que tiene residencia ahora está a mitad de camino, familias probablemente divididas. ¿Cuál es la consecuencia que tiene este inicio del gobierno de Donald Trump y las medidas que está adoptando en el orden político mundial? Bueno, increíblemente Donald Trump es el único presidente que la gente se incomoda cuando ejecuta su plan de gobierno. Sí, Trump ha cumplido gran parte de lo que él prometió que iba a hacer en la campaña. En 2 semanas. En 2 semanas, con medidas impensables que todos los que se dedican a analizar la política internacional nunca creyeron que era cierto que él iba a continuar hablando con relación a lo que iba a hacer con el muro, el propio acercamiento que ha tenido también con Rusia. Lo del Obamacare, sabíamos que él iba a echar esto de lado, pero la realidad es la siguiente: Trump sigue teniendo a nivel de círculos de Estados Unidos mucho arraigo. Todo lo que estamos viendo con relación a esa actitud negativa con relación a los inmigrantes está planteado desde estudios estratégicos del Centro Olin, como fue Samuel Huntington en el choque de civilizaciones. Eso que está haciendo Trump, que se ve disparatado con relación a los musulmanes, eso está planteado desde el principio de los años 90 en el choque de civilizaciones. O sea que él tiene apoyo, lo que estamos diciendo. Desde la perspectiva de lo que es la supremacía blanca, que fue la que votó por él, y protestante, la gran amenaza son los musulmanes, porque fue la religión que más creció en el siglo XX. Es una religión que no permite, por ejemplo, Arabia Saudita, que es donde está Te iba a mencionar Arabia Saudita. ¿Por qué no está en la lista? No, Arabia Saudita no está en la lista, pero Arabia Saudita no permite una iglesia cristiana en su territorio. Entonces, lo que le hace Putin al rey Saud, le dice, mira, yo te acepto una mezquita en Rusia, pero es si tú me aceptas una iglesia ortodoxa. En el Islam,
radical, no se permite esto. Entonces, Huntington plantea de que ya las luchas no van a ser ideológicas. Posguerra Fría, las luchas van a ser, ¿por qué? Por matrices de civilización. Y una matriz de civilización es la musulmana. Entonces, un musulmán, por ejemplo, un cristiano que se quiera casar con una musulmana no puede casarse, así sea en Estados Unidos, porque va a tener problemas. Porque una musulmana no puede renegar de su religión musulmana, porque puede ser objeto incluso hasta de muerte. Entonces, lo que hace Trump es, y por eso se acerca a Rusia, si estamos en un choque de civilización y la religión musulmana se ha metido en nuestros países, en Estados Unidos hay 10 millones de musulmanes, Europa entera está llena de musulmanes, en Haití la religión que más creció después del terremoto fue el Islam, en República Dominicana el Islam está creciendo. ¿Con quién se va a enfrentar Occidente? Es con el Islam. Entonces, ¿quién es el primero que elimina a los musulmanes que le hacían oposición en Rusia? Fue Putin. Putin eliminó en Chechenia. Prácticamente Putin, Grozny no quedó piedra sobre piedra. Los musulmanes rusos tuvieron que ponerse pacíficos con Putin. ¿Por qué? Porque es Occidente. Y de ahí una visita importante que hizo el patriarca Kirill, después de varios siglos de enfrentamiento entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica en Cuba. La Iglesia cristiana, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa están viendo la amenaza del Islam en el presente siglo. Entonces, ¿tú entiendes que parte de estas medidas tienen que ver con ese interés de preservar el territorio estadounidense y su religión, más allá de otros temas que tengan que ver con la seguridad nacional de manera específica por estos? Los valores judeo-cristianos, que son los valores en los que se ha sustentado Occidente, aunque no lo queramos ver así, Trump representa esos valores. Pero vamos a ver, lo que la orden ejecutiva de Trump para impedir que entren ciudadanos de 7 países, porque son países con historial terrorista, ese es el término que se ha dicho, hace que todos los habitantes de ese país paguen por lo que puedan haber hecho 10, 15 o 1000. Es decir, contrario a los derechos humanos, evidentemente. Ahora, tampoco se comprende porque los atentados que se han hecho en Estados Unidos, que han producido muertes, ninguno ha sido hecho por personas originales de esos 7 países. De lo que sí hay mucho de Arabia Saudita. Los atentados del 11 de enero, la mayoría de los terroristas, del 11 de septiembre, perdón, la mayoría de los terroristas que cometieron ese genocidio eran de Arabia Saudita. ¿Y por qué Arabia Saudita no tiene un historial terrorista entonces? Porque tiene grandes capitales en los Estados Unidos. Porque Arabia Saudita es una compañía por acciones de la familia Saud, cuyo dinero siempre se maneja en dólares por en eso Estados Unidos. Es una monarquía feudal. Eso es lo número 1. Y lo número 2 es que si el mundo acepta esa orden ejecutiva de Trump, que dice, vienen de países con historial terrorista, mañana pudieran decir, no pueden entrar los que vengan de países con historial narco. Ni colombiano, ni mexicano, ni peruano, ni boliviano, ni dominicano. ¿Y qué tienes tú que ver, o yo, o los que nos están viendo, con los narcotraficantes dominicanos? Entonces pagaremos todos también. Sí, lo que sucede son principios. Sí, pero es un asunto que el tocayo planteaba de la globalización y cómo, desde la perspectiva de la geopolítica, esos acuerdos de libre comercio, eso fueron ideas que sacó el propio Occidente para entrelazar a los países, porque los acuerdos comerciales disminuyen las guerras, porque la violencia siempre ha sido el elemento determinante en la raza humana, y el que escribe la historia después dice que yo fui bueno, pero después de haber eliminado al otro. Sí. Entonces, Immanuel Wallerstein, que es de quién haga la película. Immanuel Wallerstein es quien delimita todo esto, y esos acuerdos de libre comercio, esa globalización, perdió de vista que iba a haber una globalización en términos también culturales, pero que esa globalización cultural los pueblos iban a mantener su identidad, porque es imposible el cosmopolitismo. Es decir, los pueblos van a mantener identidades, y eso le pasó a esa globalización. Ok, económicamente tú tienes las grandes empresas, pero la gente mía, los que profesan mi religión, los que siguen su cultura, saben que van a desaparecer.
si no mantienen su identidad. Iván. Sí, un poco complementando lo del tocayo, en el aspecto económico, si se quiere, la globalización creó una dinámica que de por sí dejó al margen una gran parte de la población. Es decir, la globalización ha promovido el comercio, ha promovido la transculturalización, ha promovido inversiones, pero toda esa misma dinámica margina una gran parte de la población que se queda rezagada por el adelanto tecnológico, el adelanto del conocimiento, pero de las entonces comunicaciones. Estados Unidos no se ha beneficiado de eso. Trump apeló a esa masa, combinado con lo que dice Iván de cuestiones cristianas, es decir, es todo un elemento. No sé, pero no me parece un paradigma de la cristiandad, Trump. Claro. Un hombre que dice que está de acuerdo con la tortura. No, él es el que está defendiendo los valores cristianos. Pero el mismo Papa Francisco ya dijo que, es decir, uno de los que le contestó seguido fue el Papa. Dijo que no es cristiano cerrar las puertas a los refugiados. Claro. O sea, más claro de ahí pero no, si no hay puede ser. en esa dinámica de la globalización y del comercio mundial, las grandes naciones son las más beneficiadas. Sí. Pues, por lo menos en términos macroeconómicos, ¿no? Sí, es verdad, pero hay sectores que quedan, es decir, la globalización no afecta a todos por igual. No, claro. Hay sectores que quedan marginados y se aferran también a esa identidad. Eso pasó en Gran Bretaña con el Brexit. ¿Quiénes ganaron? En las áreas rurales, las que quieren mantener la identidad británica. En Estados Unidos, Trump supo apelar a esas masas que han quedado marginadas, que ya no es el obrero blanco, anglosajón y protestante que va a la factoría, porque esas factorías ya no están. Las industrias del carbón, por ejemplo, en Pensilvania, el carbón ha sido reemplazado por otras fuentes de energía, y esas grandes esas poblaciones que vivían del carbón, bueno, han quedado marginadas, y ese discurso nacionalista de Trump, ellos lo que ven es que, bueno, las inversiones se están haciendo en México, las inversiones se están haciendo en otros países, nos están robando empleo, cuando es la misma dinámica. México no le ha robado empleo, lo que pasa es que México ofrece condiciones de competitividad en un marco de la economía internacional que no lo ofrece. La Estados pobreza Unidos. es un factor de competencia. Pero hay algo importante. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del pobre? Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, continuamos con esta parte de la conversación que está muy interesante. Regresamos en un momentito. Vamos, seguimos esta conversación, Sí, está interesantísima. Hay algo, don Uchi, con relación al cristianismo. El cristianismo que nos da el Papa Francisco es muy distinto a ese cristianismo protestante de destino manifiesto. Es muy distinto, es decir, eso es lo que Max Weber estudió en el protestantismo, en el auge del capitalismo, que es lo que da esas bases de lo que es Estados Unidos como potencia hoy. Esos cristianos protestantes que le dieron la mayoría a Trump no creen en el cambio climático. Eso no importa que usted haga obras, porque usted es salvo, ¿usted sabe por qué? Porque ya eso se decidió, esa es la visión de Calvino. Entonces, esa ética protestante es la que ayuda al desarrollo del capitalismo. Tú te quedas en un lado, aunque tú seas cristiano, porque tú no fuiste elegido por el Señor. Ahora yo sí. El Papa Francisco no, tiene una visión más ecuménica, más universal, más inclusiva. Pero yo te voy a poner un ejemplo de aquí. Un líder evangélico muy respetado, el pastor Ezequiel Molina, exhortó a que votaran por Trump porque es contrario al aborto, pero se le olvidó que proclama públicamente que está de acuerdo con la tortura.
Oiga los valores cristianos por donde andan. Pero aterricemos finalmente en República Dominicana y el Caribe. O sea, lo primero es que ni nos han mencionado, pero definitivamente las políticas económicas y sociales que está implementando Trump en su territorio tendrán un impacto en la sociedad dominicana de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, hay dominicanos que residen en Estados Unidos, pero también República Dominicana tiene un intercambio comercial importante con este país. ¿Ustedes ven en este momento algún impacto directo hacia nuestra región o importamos tan poco que ni cuenta se van a dar de que existimos? Iván. Bueno, Iván. realmente Centroamérica y el Caribe nunca estuvo en el discurso de Trump, realmente. ¿Cómo nos puede impactar? Bueno, Estados Unidos se retiró del Trans-Pacific Partnership Agreement, el TPP, que era con la cuenca del Pacífico. Sí. Ese acuerdo causaba cierto temor, sobre todo aquí a nivel de zona franca, porque obviamente era un acuerdo de libre comercio que daba preferencias arancelarias a países como Vietnam, con el comercio de Estados Unidos, los textiles, y representaba una competencia y a lo mejor un desvío de inversiones que hacia Vietnam. Así que eso beneficiaría a la República Dominicana. Beneficiaría a la República Dominicana, entre comillas, aunque obviamente hay un replanteo de todo lo que es el plurilateralismo a nivel comercial internacional. El DERE-CAFTA, Estados Unidos tiene superávit comercial con todos los países del DERE-CAFTA. Por lo tanto, ese no lo va a quitar. Entonces, no va a ser... Bueno, hay aquí obviamente unos sectores productivos que están propugnando por una revisión del DERE-CAFTA. Cuando tú tienes un acuerdo que te beneficia, lo que pasa es tú que no tienes ninguna motivación para renegociar. Lo que pasa es que la economía que más crece es la menos competitiva, porque en el DERE-CAFTA todos nos han dado hasta con el palo de trapear. Sí. Esta formidable economía no da para competir con Honduras, no da para competir con Guatemala, con Nicaragua. Entonces, desde ese punto de vista, donde sí nos puede afectar es en términos de la política migratoria y los dominicanos ilegales que puedan haber en Estados Unidos que puedan ser repatriados. Ahí puede haber un impacto, bueno, y la posibilidad de que se graben las remesas, la posibilidad de que se graben las remesas, eso es un elemento. Cuando le plantearon eso a México, México dijo, sí, está bien, graba las remesas y nosotros grabamos todas las repatriaciones de capitales de empresas norteamericanas que hay en México. Y entonces compensamos. Sí. Entonces, todas las cuestiones, toda acción tiene una reacción. Obviamente Centroamérica y el Caribe tiene poco peso para contrarrestar los Estados Unidos y lamentablemente en el marco de la reunión última de la CELAC no vimos a una Latinoamérica y el Caribe de manera unida. Y debo decir que en el marco de la CELAC, yo creo que lo más que hay que resaltar es que el presidente Danilo Medina mencionó estos elementos, por lo menos de manera responsable en su discurso inaugural, mencionó el aspecto del proteccionismo y de las migraciones. Y luego ya no quedó la declaración. Iván Gatón, un minuto también. No, la realidad es que América Latina, los únicos dos puntos neurálgicos para Estados Unidos son México y Brasil. Brasil como potencia que de una forma u otra Estados Unidos siempre ha estado preocupado porque Itamaraty siempre ha tenido una visión hegemónica. Y México porque le queda justo al lado. Pero realmente América Latina en estos momentos para Estados Unidos y la administración Trump no es el eje fundamental de su política exterior. Más Rusia, y hay que decir algo, Trump va a pactar con Rusia a pesar de lo que pueda la gente pensar, como lo hizo Nixon con Mao cuando quería debilitar a los rusos y como lo hizo Roosevelt con Stanley cuando tuvo que enfrentar a los alemanes. Así que no nos sorprendamos de ese acercamiento que tienen Trump y Putin. Pero, ¿qué va a pasar entonces las relaciones de Estados Unidos con el llamado mundo occidental cuando Donald Tusk, el presidente de la Unión Europea, dice que Trump es una amenaza externa para la Unión Europea y que va a intentar fomentar las relaciones bilaterales y dice que no caigan en ese gancho?
Bueno, lo que sucede es que la locomotora de la Unión Europea es Alemania. Y Alemania, el jefe de Gazprom, la gran empresa multinacional rusa, es nada más y nada menos que el ex canciller Gerhard Schröder. Pero ya Trump le hizo una amenaza a la BMW. Bueno, Pero vamos también a ver, la Unión Europea tiene sus jóvenes. propias, con las elecciones en Alemania, en Francia y en Holanda, donde la derecha, la ultraderecha nacionalista también Está creciendo. está creciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a Iván Gatón e Iván Ogando por haber estado con nosotros esta mañana. Nos reencontramos de nuevo mañana a las 6 por aquí por Telesistema Canal 11. Hasta mañana.